Hola señores, señoritas y padres de familia, muy buenos días. Parece que hay mucha brisa. Nos encontramos a bordo de la Escuela Naval de Suboficiales, ARC Barranquilla, donde se forman los mejores marinos del mundo, ya que el día de hoy se están haciendo los exámenes de ingreso para los aspirantes o aquellos muchachos interesados en prestar su servicio militar con la Armada de Colombia. Como ya es costumbre, el día de hoy les voy a mostrar paso a paso cómo es el proceso de los exámenes médicos, que son totalmente gratis para los que están interesados en prestar su servicio militar. De igual forma les recuerdo que si usted quiere ser oficial o suboficial, ya sea naval o de infantería de marina, no es requisito prestar el servicio militar. Usted puede aspirar directamente a cada uno de estos procesos siempre y cuando cumpla con los requisitos. Puede verificar los requisitos en la página de ASTE Marino en el proceso de su interés. Entonces, como les venía comentando, los muchachos que ingresan el día de hoy harán parte del segundo contingente del 2022. Y si todo sale bien el día de hoy, apenas terminen los exámenes médicos, hoy mismo se estarían yendo para Coveñas a iniciar con su servicio militar. Así que, no siendo más, comencemos con el video. Pero si eres nuevo en el canal, por favor considera suscribirte y dejar un like para que no te atrases. Guiño, guiño. Obviamente esto es falso, ¿no? Y aquí vemos a nuestros futuros infantes de marina. Lo primero que ellos van a hacer es diligenciar un documento que se llama la ficha médica. Sí, con F de foca. En este documento ellos van a registrar su información personal y algunos antecedentes médicos. Además se registran los resultados de medicina, odontología, psicología y algunos otros exámenes que van a ser practicados durante esta valoración médica. Cuando los aspirantes terminaron de diligenciar su ficha médica, pasan a realizar un test psicológico. En este caso es una prueba escrita que consta de más o menos 70 u 80 preguntas, en las cuales se mide si el aspirante tiene la capacidad de adaptarse a este nuevo estilo de vida. Tengan en cuenta que va a ser algo muy diferente de estar en su casa relajados a un estilo de vida totalmente militar. Hay algunas personas que no logran adaptarse estando dentro de Coveñas y por eso es la importancia de este examen. Recomendación general: al momento en que usted esté haciendo esta prueba y si no entiende de qué trata la pregunta, por favor levante la mano y pregúntele a la persona que está dirigiendo la prueba. Dice, convivo en un hogar no funcional. ¿Qué quiere decir esto? Que en mi casa hay problemas, peleas, discusiones, viven agarrados los unos con los otros. Si mi casa es así, toca llamar a la policía constantemente, marco una X en sí. Si mi casa es bien, con problemas como todos, pero en términos generales es bien, marco una X en no. Vamos a realizar ahora la prueba de cannabis o marihuana. Si su prueba de cannabis arroja positivo, lamentablemente queda fuera del proceso. Dentro de este sobre se encuentra un cassette así como este, en el cual se le aplican 2 gotas de orina, donde está la S, y va a arrojar unos resultados así como estos. 2 rayas es negativo y una raya positivo. Negativo, negativo por aquí, negativo, 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 negativo por acá. Ay, bueno, aquí tenemos un positivo. Negativo, 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 negativo. Por acá, negativo, 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 negativo. Ahora vamos a proceder a realizar el examen de la agudeza visual y tomar el índice de masa corporal. ¿En qué consiste? Vamos a tener esta tabla donde los aspirantes en este caso deben ubicarse a 6 metros y mirar estas letras, que la escala es de 20-30, 20-25 o 20-20. Este es el requisito en el que usted debe ver para pasar el examen, pues, de la agudeza visual. Si de aquí hacia arriba usted no ve estas letras a 6 metros, queda pues aplazado hasta que solucione esa novedad, y cuando ya esté solucionada se presenta nuevamente. El índice de masa corporal se calcula con el peso y la estatura. Ustedes pueden poner en Google calcular índice de masa corporal y ahí les va a aparecer una tablita. El requisito debe ser mayor de 17.5 y menor de 28. Si usted tiene menos de 17.5 o mayor de 28, pues tiene que en este caso o subir de peso o bajar de peso
en el caso en que le arroje el resultado, y ahí sí presentarse a la concentración. Vamos a realizar la valoración odontológica. En este punto vamos a buscar o descartar condiciones odontológicas que no son compatibles con la vida militar, en las cuales encontramos destrucción de dientes por múltiples caries, ausencias dentales, apiñamientos severos, abscesos, restos radiculares, mordidas abiertas, mordidas cruzadas, entre otras causales de odontología que no son compatibles con la vida militar, como les dije al comienzo. Ahora vamos a pasar a la valoración médica. Estas imágenes de aquí son solo de referencia. En este punto se le hace a los aspirantes una pequeña entrevista o una serie de preguntas referente a sus antecedentes. Es decir, se les pregunta si alguien tuvo alguna fractura, si alguien fue hospitalizado y por qué motivo, si alguien convulsiona, si alguien de pronto cuando corre le da asma o no puede respirar, si alguien tiene algún material de osteosíntesis dentro del cuerpo, y demás preguntas referentes a patologías o enfermedades que son observables a simple vista, tales como las amputaciones, las escoliosis, tener alguna extremidad más larga que la otra, etcétera, etcétera, etcétera. Esta entrevista se hace con la finalidad de detectar a simple vista estas condiciones médicas que no son compatibles con la vida militar. Una vez finaliza la entrevista, los aspirantes son llevados a un recinto cerrado donde tienen total privacidad. El médico les ordena cambiarse en ropa interior o únicamente quedarse en boxer con la finalidad de revisarlos de la cabeza hasta los pies, buscando en ellos indicios de ciertas condiciones o patologías que ya habíamos mencionado antes. Al mismo tiempo en que se realizan las valoraciones odontológicas, médicas y se toman los signos vitales de los aspirantes, nuestra psicóloga del distrito de incorporación se encuentra calificando las pruebas que fue el primer examen que ellos hicieron. Cabe resaltar que aquellos aspirantes que pierdan esta prueba y no tengan el perfil para adaptarse a la vida militar deben salir del proceso y se pueden volver a presentar en la próxima incorporación de servicio militar. 23, 24. Hey familia, vean la fuerza del arroyo aquí en Barranquilla. Este es uno de los tantos arroyos del aguacero tan grande que ha pegado hoy. Hace 4 meses, no mentira, hace más o menos como desde octubre, noviembre del año pasado no llovía. Ya estamos en abril. Súper fuerte. Bueno, a estas alturas del proceso de incorporación, en lo que va en la mañana de este proceso, ya pues lamentablemente hay varios muchachos que han quedado no aptos. Por ejemplo, por psicología han salido varios. No quiere decir esto que estén locos, obviamente no, sino que acuerdo a la prueba que se les hace aquí por psicología, su perfil de adaptación a la vida militar no es compatible y por ese motivo pues quedan aplazados. Entonces a ellos les tocaría presentarse en otra incorporación. Lo mismo por odontología, hay varios aspirantes que no cumplen con los requisitos por odontología y quedan como aplazados. Y lo mismo por medicina. Y lamentablemente pues tiene que salir del proceso de incorporación. Tiene que solucionar su novedad y se presenta nuevamente para la próxima fecha de incorporaciones, que va a ser aproximadamente en el mes de julio. Así que muy atentos a las historias de astemarino.arc, que ellos publican las fechas, el sitio, el lugar, la hora de las ciudades donde se van a hacer las concentraciones para prestar el servicio militar. En este punto del proceso lo que vamos a hacer es una prueba rápida para COVID y para VIH. Quizás en el futuro
más adelante las pruebas de COVID no las realicemos obligatoriamente, pero en este punto del proceso sí se hacen. Ahora, la prueba consiste en tomar una pequeña gota de sangre del dedo del aspirante, obviamente teniendo su permiso y su consentimiento, y a partir de esa gota de sangre realizamos una prueba rápida presuntiva para VIH y una prueba rápida para COVID. Hace unos momentos estaba cayendo un diluvio, pero bastante fuerte. Ya escampó y como pueden observar, no se ve ni rastro del cielo gris que había hace un momento. Me encuentro por aquí con una de esas historias que uno escucha y tiene que contar. Así que acá les dejo al protagonista de esta historia. ¿Qué tal? Mi nombre es Shafiq Sabak, estoy posturando como infante de marina en la Armada Nacional. Yo me vine desde Lima, Perú, tenía exactamente 9 años de vivir en Lima, Perú, y me vine para prestar el servicio en mi querida Armada, como colombiano que soy. O sea, tú eres colombiano. Sí, exactamente. ¿Tú naciste en Colombia? Sí, en Barranquilla. ¿Y sí, te fuiste niño. a vivir? A Lima, Perú, desde Ok. los 10 años, 9 años. ¿Y tienes cuántos años? Ahorita tengo 18 años. 18 años. Sí. Y vienes a prestar tu servicio militar Sí. aquí en la Armada de Colombia. Sí, exactamente. ¿Y por qué viniste a prestar servicio militar aquí en Colombia y no en Perú? Porque tengo nacionalidad colombiana y como colombiano tengo mi derecho para prestar mi servicio en la Armada. Y como no tengo nacionalidad peruana, entonces me tocó venirme para acá a prestar mi servicio y me gustaría a mí hacerme una carrera como oficial o suboficial en mi querida Armada. Ya él se encuentra apto por medicina, odontología, psicología, por todo. Ya únicamente estamos esperando a que llegue el bus y nos vamos. Bueno, ya ellos se van para Coveñas. Incluso la mamá ahorita me escribió por Instagram que él se iba a presentar el día de hoy y que si de pronto le regalábamos una foto. Pero aquí le dejamos un video para la posteridad. Muchas gracias mi suboficial Vega y a la Armada. Muchas gracias por la oportunidad que me están dando. Muchas gracias. La cuenta de 3. 1, 2, 3.